5.400 metros sobre las Islas Salomón. Agosto de 1943. El P-38. Lightning del teniente Richard Bong se sacudió violentamente cuando proyectiles de cañón de 20 milímetros desgarraron el motor izquierdo. Luces de advertencia se iluminaron en el panel de instrumentos. Presión de aceite cayendo. Velocidad sangrándose. Abajo, el Pacífico se extendía interminablemente. Detrás, un Cero japonés mantenía posición de disparo perfecta, menos de 180 metros atrás. Bong había intentado cada maniobra defensiva que conocía: tonel, tijeras, split S, chandelle. El piloto del Cero igualaba cada una con facilidad. La altitud de Bong continuaba cayendo. En quizás 10 segundos terminaría. Entonces, sin opciones restantes, Bong hizo algo que cada instructor había advertido: lo mataría instantáneamente. Volcó el P-38 completamente invertido y empujó la palanca adelante. El Lightning se volteó boca abajo y se lanzó hacia el océano en descenso vertical. Durante 2 segundos, Bong voló ciego. Cuando finalmente rodó vertical a 3.600 metros, habiendo caído casi 2.000 metros en momentos, el Cero había desaparecido. Para entender qué sucedió en ese momento y por qué importó, uno debe entender cuán completamente el Cero japonés dominaba cielos del Pacífico en 1942 e inicios de 43. Cuando pilotos americanos encontraron por primera vez el Mitsubishi A6M0, quedaron atónitos. La aeronave parecía desafiar todo lo que inteligencia estadounidense creía sobre capacidades enemigas. Podía girar más cerrado, ascender más rápido y volar más lejos que cualquier cosa que los americanos poseían. En enfrentamientos tempranos sobre Filipinas, Isla Wake y las Indias Orientales holandesas, pilotos japoneses lograron tasas de victorias que parecían imposibles. Por cada 3 aeronaves japonesas derribadas, fuerzas aliadas perdían 9, a veces más. El Cero era obra maestra de ingeniería liviana. Diseñado por Jiro Horikoshi, pesaba apenas 1.670 kilogramos vacío, más de 1 tonelada menos que la mayoría de cazas americanos. Esa reducción de peso vino a costo significativo. La aeronave no tenía blindaje, sin tanques de combustible autosellantes. Su fuselaje fue construido con tolerancias mínimas de estrés, pero en combate de giros, ninguna de estas vulnerabilidades parecía importar. A velocidad de combate, un Cero podía completar un giro completo de 360 grados en menos de 16 segundos. Un P-40 Warhawk americano requería más de 23 segundos. En combate aéreo, 7 segundos podrían ser una eternidad. Cada vez que un piloto americano intentaba girar con un Cero, el resultado era predecible. El caza japonés simplemente completaba su giro más rápido y se deslizaba en la cola del americano, armas alineadas para muerte fácil. Los pilotos americanos estaban muriendo no porque carecieran de coraje o habilidad, estaban muriendo porque empleaban el enfoque táctico equivocado. La doctrina de caza estadounidense permanecía arraigada en principios de la Primera Guerra Mundial. Los pilotos fueron entrenados para girar fuerte, apretar el círculo, superar en maniobra al oponente hasta lograr solución de disparo. Esa metodología funcionaba en Europa, donde cazas alemanes eran más pesados y menos ágiles. En el Pacífico contra el Cero, era sistemáticamente fatal. Cada intento de combatir girando producía el mismo resultado. El caza japonés superaba en giros al americano, lograba posición de cola y terminaba el enfrentamiento en segundos. Un oficial reconoció el problema con claridad excepcional. El teniente comandante John Thatch, uno de los tácticos más analíticos de la Marina estadounidense, observó a sus pilotos luchar y morir incluso en ejercicios de entrenamiento contra Ceros capturados. Se obsesionó con entender por qué. Estudió el Cero meticulosamente. Reconoció sus fortalezas. Maniobrabilidad sin igual, tasa de ascenso rápida, radio de giro cerrado. Pero también identificó algo crítico. El rendimiento del Cero derivaba de ligereza extrema.
y esa ligereza llevaba vulnerabilidades serias. Cazas americanos como el P-38 Lightning, P-47 Thunderbolt y F-4U Corsair eran más pesados, más rápidos y mucho más robustos. No podían superar en giros al cero. Pero poseían otras ventajas. Podían descender más rápido, absorber más daño. Sus motores continuaban funcionando bajo condiciones que lisiarían un cero. La solución de Thatch se conoció como la maniobra Thatch, maniobra defensiva donde dos cazas volaban en patrones coordinados, cada uno cubriendo la cola del otro. Cuando un cero atacaba una aeronave, se exponía a las armas del compañero. La maniobra funcionó. Preservó vidas, pero tenía limitaciones. Requería coordinación perfecta entre pilotos. Era fundamentalmente defensiva. Mientras ayudaba a pilotos a sobrevivir, no proporcionaba método confiable para derrotar al cero decisivamente. Lo que pilotos americanos aún carecían era respuesta ofensiva, algo que pudiera revertir el enfrentamiento completamente. Esa respuesta no emergería de salas de briefing o manuales de entrenamiento. Vendría de otro momento de desesperación sobre el Pacífico cuando un piloto decidió intentar algo que nadie se suponía que sobreviviera. El momento que transformó desesperación en táctica deliberada ocurrió el 7 de abril de 1943, sobre las Islas Russell en la cadena Salomón. El mayor Thomas Lynch del 39º Escuadrón de Cazas volaba un P-38 Lightning cuando su vuelo fue interceptado por 8 ceros japoneses atacando desde altitud superior. En el caos del enfrentamiento inicial, Lynch se separó de sus compañeros de ala. Súbitamente estaba solo a 6.000 metros con múltiples cazas enemigos intentando lograr posición de cola. Lynch no era inexperto. Había volado misiones de combate casi continuamente desde Pearl Harbor. Entendía precisamente cómo estos enfrentamientos típicamente concluían. Si intentaba girar, moriría. Si intentaba ascender, moriría. Incluso huir en vuelo nivelado fallaría. Los ceros lo interceptarían antes de que pudiera construir ventaja de velocidad suficiente. Necesitaba romper contacto inmediatamente, pero cada maniobra estándar de escape requería girar. Lynch tomó decisión que violaba todo lo que le habían enseñado. Volcó su P-38 completamente invertido y empujó la palanca adelante. El mundo se invirtió. El océano se precipitó hacia la cabina. La sangre subió a su cabeza mientras la aeronave se lanzaba en descenso vertical invertido violento. Su visión comenzó a tornarse roja bajo fuerzas G negativas aplastantes. Entonces algo inesperado sucedió. Los ceros no pudieron seguir. Cuando pilotos japoneses intentaron rodar invertidos y perseguir, sus aeronaves comenzaron a estremecerse. Sus fuselajes ligeros se tensaron bajo fuerzas que nunca fueron diseñados para soportar. Peor aún, sus motores comenzaron a tartamudear cuando el flujo de combustible se rompió bajo G negativa. Varios motores cero se apagaron completamente. El P-38 de Lynch, más pesado, más rápido y construido para sobrevivir castigo, se precipitó hacia abajo con velocidad creciente. A 3.600 metros, rodó vertical y tiró fuerte hacia atrás, convirtiendo velocidad en altitud. En segundos, el enfrentamiento se había revertido completamente. Ahora los ceros estaban debajo de él, más lentos, dispersos, confundidos. Lynch se lanzó de regreso desde posición superior. Sus ametralladoras de calibre 50 convergieron en un cero que nunca detectó el ataque. Se desintegró bajo la ráfaga. Destruyó otro momentos después. Cuando Lynch aterrizó, su rostro estaba cubierto de puntos rojos diminutos. Vasos sanguíneos rotos causados por fuerzas G negativas. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su cabeza palpitaba con dolor que persistiría por días. Pero estaba vivo. Más importante, ahora entendía algo crítico. Volar invertido no era suicidio. El cero físicamente no podía seguir. La maniobra no era meramente escape, era un arma. Lo que Lynch había descubierto no era místico, era física. En vuelo normal, la gravedad tira a un piloto hacia abajo a una G.
Cuando un caza desciende tirando hacia atrás de la palanca, la aeronave genera fuerzas G positivas, presionando al piloto más profundo en el asiento. Pilotos de caza entrenaban constantemente para manejar esto, aprendiendo a tensar músculos, controlar respiración, permanecer conscientes bajo 6, 7, incluso 8 Gs. Pero un descenso invertido era fundamentalmente diferente. Cuando un piloto rodaba boca abajo y empujaba la palanca adelante, la aeronave entraba en G negativa. En lugar de ser presionado en el asiento, el piloto era jalado hacia arriba. La sangre se precipitaba hacia la cabeza. La visión se oscurecía o tornaba roja cuando sangre inundaba los ojos. Incluso 2 o 3 Gs negativas podían ser casi insoportables. Era doloroso, desorientador, peligroso, pero durante varios segundos, un piloto entrenado podía sobrevivirlo. Los motores de aeronaves, sin embargo, operaban bajo restricciones diferentes. Los ceros japoneses usaban carburadores diseñados para vuelo de G positiva, donde combustible fluía hacia abajo desde tanques montados sobre el motor. Cuando la aeronave se invertía y ocurría G negativa, la gravedad jalaba combustible lejos de la entrada del carburador. El resultado era inmediato. El motor tartamudeaba, la potencia caía. En muchos casos, el motor simplemente se apagaba. El cero no fallaba por error del piloto. Fallaba porque combustible dejaba de alcanzar el motor. Los cazas americanos poseían ventaja crítica. Aeronaves como el PE-38 usaban sistemas de inyección de combustible, que entregaban combustible bajo presión en lugar de depender de gravedad. Eso significaba que los motores continuaban operando independientemente de la actitud de la aeronave. Vertical, invertido, ascendiendo o descendiendo. Cuando un piloto americano rodaba invertido y descendía, su aeronave aceleraba. Cuando un cero intentaba seguir, su motor lo traicionaba. Este era el corazón del avance táctico. El descenso invertido no meramente ayudaba a pilotos a escapar. Forzaba al cero a abandonar persecución, dejándolo lento, vulnerable y a menudo indefenso, mientras el caza americano construía velocidad masiva. Esa velocidad podía entonces convertirse en altitud, y altitud significaba control del enfrentamiento. Lo que había comenzado como movimiento desesperado de supervivencia era ahora fórmula repetible. Escape, velocidad, altitud, ataque. Era brutal, efectivo, y reescribió completamente reglas de combate aéreo en el teatro del Pacífico. La táctica no se difundió a través de canales oficiales o manuales de entrenamiento. Se difundió de la manera que el conocimiento de pilotos de caza siempre se difunde, a través de conversación. Los veteranos hablaban, los recién llegados escuchaban. El mensaje era consistente. Si un cero logra posición de cola, no gires, rueda invertido y desciende. Inicialmente, la maniobra tenía varios nombres. Algunos la llamaban escape invertido. Otros se referían a ella como descenso de G negativa. En reportes formales, a veces se describía como variación del split S. Pero entre pilotos, el lenguaje era más simple. Voltéate boca abajo sobre ellos. A pesar de advertencias en documentación de entrenamiento sobre peligros de vuelo invertido, los pilotos continuaron usándola porque funcionaba consistentemente. A través del Pacífico, escuadrones de cazas americanos comenzaron a incorporar la táctica en operaciones de combate. Pilotos volando el P-38 Lightning la emplearon más efectivamente. Pero la adopción no se limitó a un tipo de aeronave. El P-47 Thunderbolt, pesado y poderoso, podía descender incluso más rápido. El F-4U Corsair, con su motor masivo, transformaba la maniobra en zambullida vertical que ningún cero podía sobrevivir intentando seguir. Las tasas de victorias comenzaron a cambiar. Donde pilotos americanos habían sido superados 3-1, los números comenzaron a cambiar en dirección opuesta. Por cada caza estadounidense perdido, pérdidas japonesas subieron a 3, 4, a veces 5 aeronaves destruidas. El cero, una vez temido por su agilidad, ahora poseía debilidad fatal que podía explotarse repetidamente.
Pilotos americanos aprendieron a engañar a piloto cero en persecuciones de cola. Deliberadamente permitirían que un caza japonés cerrara distancia justo lo suficiente para comprometerse al ataque. Entonces, el americano rodaría invertido y descendería. El piloto cero, entrenado para presionar el ataque, seguiría y perdería potencia de motor, velocidad o control. En segundos, el enfrentamiento se volteaba. La aeronave americana saldría del descenso, convertiría velocidad en altitud y regresaría desde arriba con cada ventaja. El piloto cero raramente detectaba el ataque viniendo. Lo que hacía la táctica incluso más devastadora era su impacto psicológico. Pilotos japoneses habían sido entrenados para creer que una vez que lograban posición de cola, el enfrentamiento estaba concluido. Ahora, repetidamente, cazas americanos simplemente desaparecían debajo de ellos, solo para reaparecer momentos después desde posición superior. La confianza se erosionó, la duda se desarrolló. Para finales de 1943, el cero ya no era depredador imparable. Se estaba convirtiendo en pasivo, frágil, vulnerable y peligrosamente predecible contra pilotos que entendían gestión de energía, diferencial de velocidad y física. El descenso invertido no meramente alteró tácticas, transformó psicología. El combate aéreo no es solamente sobre velocidad y potencia de fuego. Concierne confianza, sobre creer que controlas el enfrentamiento. A inicios de 1943, esa confianza pertenecía casi enteramente a pilotos cero japoneses. Entendían que lograr posición de cola significaba victoria casi cierta. Para finales de 1943, esa certeza había desaparecido. Pilotos cero comenzaron a dudar. Perseguir una aeronave americana ahora llevaba riesgo genuino. Cualquier persecución podía súbitamente transformarse en trampa. Un caza americano desapareciendo en descenso, solo para regresar momentos después desde arriba con abrumadora ventaja de velocidad y posición. Uno de los ases más experimentados de Japón, Saburo Sakai, describió después su confusión la primera vez que encontró la maniobra. Relató alinearse perfectamente detrás de un PE-38, esperando muerte directa, solo para ver al americano invertirse y desaparecer debajo de él. Cuando Sakai intentó seguir, su motor tartamudeó y perdió potencia. Fue forzado a retirarse, indefenso mientras su oponente escapaba. Momentos después, el americano regresó, descendiendo desde altitud superior. El cazador se había convertido en presa. La doctrina de entrenamiento japonesa no proporcionaba respuesta para esto. Pilotos cero fueron enseñados a ganar a través de combate de giros, a explotar agilidad y tasa de ascenso. Nada los preparó para enemigos que se negaban a girar del todo, que luchaban puramente con velocidad, altitud y gestión de energía. Simultáneamente, Japón enfrentaba otra crisis concerniente a sus pilotos más experimentados. Los hombres que habían dominado cielos en 1941 y 42 estaban siendo perdidos a tasas catastróficas. El desgaste de combate en las Salomón, Nueva Guinea y Filipinas eliminó escuadrones veteranos. Sus reemplazos llegaban con horas de vuelo mínimas y casi sin experiencia de combate. Estos pilotos jóvenes estaban siendo empujados a combate contra americanos que habían sobrevivido docenas, a veces cientos de misiones, y que ahora entendían exactamente cómo explotar vulnerabilidades del cero. La brecha de capacidad se amplió rápidamente. Pilotos americanos crecieron más agresivos, más confiados. Dictaban cuándo combatir y cuándo desengancharse. Pilotos japoneses, una vez intrépidos, se volvieron cautelosos, a veces excesivamente. Para 1944, el balance de poder en cielos del Pacífico había cambiado fundamentalmente. El cero, una vez símbolo de superioridad aérea japonesa, ya no era temido. Era superado no por habilidad superior en combate aéreo, sino por pensamiento táctico superior. El impacto del descenso invertido se extendió más allá de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, tácticos americanos estudiaron qué había probado ser efectivo en el Pacífico. Las conclusiones eran claras.
La velocidad importaba. La gestión de energía importaba. Intentar superar en giros a oponente más maniobrable era a menudo la ruta más rápida a la muerte. La maniobra que comenzó como improvisación desesperada fue formalizada en doctrina. El Split S, versión refinada del descenso invertido, se convirtió en entrenamiento estándar para pilotos de caza. Variaciones del mismo principio fueron empleadas en Corea contra MiG-15 y nuevamente en Vietnam contra ágiles cazas de construcción soviética. En 1969, cuando la Marina estadounidense estableció su escuela élite de armas de caza, el programa luego conocido como Top Gun, la filosofía central hacía eco de la misma lección aprendida sobre las Islas Salomón décadas antes. Lucha en tus términos, no los del enemigo. Emplea velocidad, explota altitud, entiende física. Para Richard Bong, el piloto cuya decisión de fracción de segundo ayudó a desbloquear ese entendimiento, la guerra terminó en victoria. Se convirtió en el as con mayor puntuación de Estados Unidos con 40 victorias confirmadas. Otros pilotos estudiaron su metraje de cámara de armas, observándolo calmadamente rodar invertido, descender lejos del peligro, luego regresar desde arriba para terminar enfrentamientos. Sobrevivió la Guerra del Pacífico, pero no sobrevivió la paz. El 6 de agosto de 1945, el mismo día que la bomba atómica cayó sobre Hiroshima, Richard Bong fue muerto probando un caza-jet P-80 en California. Tenía 24 años. El descenso invertido pudo haber nacido en cielos de motores de pistón de la Segunda Guerra Mundial, pero sus principios fundamentales permanecen relevantes. Aeronaves de caza modernas ya no dependen de carburadores. Los motores a reacción no se apagan cuando se someten a G negativa. Sistemas fly-by-wire, gestión avanzada de combustible y fuselajes reforzados permiten a pilotos maniobrar de formas que Richard Bong nunca podría haber imaginado. Pero el principio detrás de la maniobra no ha cambiado. El combate aéreo moderno aún se gobierna por gestión de energía, velocidad, altitud, posicionamiento. Pilotos contemporáneos volando aeronaves como el F-16, F-A-18 o F-35 son entrenados no para superar en giros a oponentes, sino para controlar la geometría de la pelea. Aprenden cuándo desengancharse, cuándo descender lejos, cuándo intercambiar altitud por velocidad. Exactamente la lógica detrás del descenso invertido. El legado se extiende más allá de aviación. Sistemas militares modernos, ya sean tanques, drones, buques navales o plataformas de misiles, ya no se juzgan solamente por especificaciones brutas de rendimiento. Sensores, redes y tácticas importan tanto como blindaje o potencia de fuego. El sistema más avanzado aún puede ser derrotado si es forzado a luchar de maneras para las que no fue diseñado. Eso representa el legado genuino del descenso invertido. No una maniobra específica, no una pieza de hardware, sino una mentalidad. Cada doctrina militar moderna enfatiza explotar asimetrías. Encontrar que el oponente no puede hacer, no que hace mejor. Ese pensamiento impulsa guerra electrónica, operaciones cibernéticas, sistemas no tripulados y defensa espacial. El Cero una vez fue considerado invencible porque todos lo combatían directamente. Dejó de ser invencible en el momento en que alguien se negó a hacer eso. Al inicio de la Guerra del Pacífico, ambos lados entraron a combate con confianza en sus doctrinas. Pilotos japoneses confiaban en la maniobrabilidad sin igual del Cero y la filosofía de pelea de giros, perforada en ellos desde entrenamiento inicial. Pilotos americanos confiaban en lecciones heredadas de la Primera Guerra Mundial. Giros cerrados, círculos de cierre, habilidad de combate aéreo. Ambos estaban equivocados. La doctrina japonesa enseñaba a pilotos que una vez que lograban posición de cola, el enfrentamiento estaba concluido. No había consideración de escape, desenganche o gestión de energía. El Cero ganaría porque siempre lo había hecho. Esa creencia funcionó hasta que no. La doctrina americana falló diferentemente. Asumía que cada pelea podía ganarse volando más cerrado dentro del giro. Contra el Cero,
Esa suposición mataba pilotos más rápido que fuego enemigo. Lo que cambió la guerra no fue aeronave nueva o manual reescrito. Fue la disposición de pilotos individuales a ignorar lo que les habían enseñado, cuando la realidad probaba que era incorrecto. Cuando Richard Bong volcó su aeronave invertida, no estaba siguiendo doctrina, la estaba violando. Cuando otros pilotos siguieron su ejemplo, no estaban siendo imprudentes. Estaban adaptándose más rápido que el sistema institucional alrededor de ellos. El sistema japonés no pudo lograr eso. A medida que pérdidas aumentaban, Japón reforzó los mismos conceptos. Nuevos pilotos fueron apresurados a través de programas de entrenamiento abreviados y enseñados tácticas de giro idénticas, incluso mientras pilotos americanos explotaban activamente esas debilidades. No había tiempo, estructura ni espacio cultural para cuestionar fundamentos. El entrenamiento se volvió rígido. La doctrina se volvió dogma. El dogma resultó fatal. Los americanos también cometieron errores, pero cambiaron más rápido. Escucharon a sobrevivientes. Permitieron que conocimiento no oficial se difundiera. Permitieron que experiencia anulara manuales de instrucción. Al hacerlo, transformaron fracaso en ventaja. Eso puede representar la lección más significativa de la Guerra Aérea del Pacífico. El elemento más peligroso en un campo de batalla no es equipo inferior. Es creencia incuestionada. La historia contiene numerosos ejemplos de fuerzas que perdieron no porque fueran más débiles, sino porque permanecieron demasiado confiadas en lo que ya conocían. El Zero no falló porque estuviera mal diseñado. Falló porque sus fortalezas bloquearon a sus pilotos en método de luchar del que ya no podían escapar. Hoy, P-38 Lightning restaurados vuelan en espectáculos aéreos, ocasionalmente demostrando la maniobra Split S, que una vez significó la diferencia entre supervivencia y muerte. Zeros japoneses se sientan silenciosamente en museos. Hermosos, elegantes, frágiles. Ya no símbolos de terror, sino recordatorios de cuán rápidamente el dominio puede evaporarse. El Zero no cambió. Las aeronaves americanas no cambiaron. Lo que cambió fue el entendimiento. El descenso invertido no fue arma nueva, no fue diseño clasificado. Fue la comprensión de que leyes de física podían probar ser más poderosas que maniobrabilidad bruta, y que supervivencia a veces depende de romper cada regla enseñada en entrenamiento. La historia frecuentemente gira no en grandes estrategias o máquinas perfectas, sino en momentos de desesperación cuando alguien prueba estar dispuesto a intentar lo imposible, y sobrevive lo suficiente para demostrar que funciona. En agosto de 1943, un piloto volcó su aeronave invertida y se negó a morir. Al hacerlo, ayudó a cambiar el rumbo de la Guerra Aérea del Pacífico. La lección permanece. El dominio es temporal. Cada sistema posee límites. Cada ventaja crea vulnerabilidad. Los pilotos de 1943 no prevalecieron porque poseían máquinas superiores. Prevalecieron porque entendieron cómo emplear sus máquinas más inteligentemente que su enemigo. La victoria perteneció a quienes comprendieron las reglas de enfrentamiento y probaron estar dispuestos a romperlas cuando fuera necesario. Estos relatos perduran no porque simplifiquen guerra, sino porque preservan la complejidad de cómo conflictos realmente se deciden. Las innovaciones tácticas pasadas por alto. Los momentos olvidados cuando adaptación individual importó más que doctrina institucional. Los segundos cuando física y desesperación se combinaron para superar lo que parecía ventaja insuperable. Si esta historia resonó, recuérdala. Compártela con quienes deben entender. Estas lecciones se desvanecen con cada generación. Lo que permanece son las elecciones hechas bajo presión absoluta y la prueba dejada atrás de que entendimiento, cuando se combina con disposición a desafiar práctica aceptada, puede superar circunstancias que parecen en cualquier cálculo invencibles.